Perfecto. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar con la mesa redonda de los grupos de infantil y las STEAM. Y bueno, tenemos dos ponentes, siempre digo de lujo, ¿no? Primero va a hacer la ponencia Miriam y luego la va a hacer Asten. La ponencia de Miriam es una maestra de primaria especialista en lengua extranjera que ha trabajado en centros educativos de Madrid y actualmente en Castilla y León. Ha pasado por todos, tiene mucha experiencia, ha pasado por todos los cursos de primaria e infantil, combinando la tutoría de primaria con el trabajo de especialista en inglés y bilingüismo. Además, Miriam es formadora del CEFIE de Segovia y del ISMIE de Madrid, principalmente en materia de internacionalización y herramientas digitales. Actualmente trabaja en el CREA, el Centro Real Rural Agrupado, perdón, Campos Castellanos, como tutora de segundo de primaria y lleva en el tuning desde el año 2019 consiguiendo a lo largo de estos años unos cuantos sellos de calidad nacional y europeo por interesantes proyectos que va a desmenuzar ahora. Bueno, mira, cuando desees puedes empezar. Hola. Hola. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Yo desde mi humilde experiencia, que es menor que la de Abel, pero bueno, creo que todas las experiencias son buenas en eTwinning, pues desde el principio dando pasitos, pasito a pasito, la verdad es que se ha ido creando una buena experiencia con la plataforma. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla para que podáis ver la presentación y os la vamos a compartir también en enlace para que podáis acceder a los vínculos que tiene y si necesitáis aclaraciones, pues me podéis escribir después, bien por eTwinning o por Twitter, que estamos conectados por ahí fácil. ¿Estáis viendo bien mi pantalla? Sí, vale. Bueno, pues me dispongo a contaros un poco la experiencia que yo tengo con eTwinning y Steam. Es un campo en el que no todos mis proyectos están vinculados con Steam, pero sí hay bastantes que sí. He seleccionado uno, el proyecto Help, que es el que os voy a contar más en profundidad hoy, y luego comentaré más brevemente otros dos, que son There is no Planet B y Brain Train. He seleccionado estos tres porque son los que han tenido sellos de calidad, es decir, que además de que a mí me hayan parecido que tengan una buena repercusión y un buen resultado, está un poco también ya valorado por la Agencia Nacional, que siempre es interesante y es un gusto recibir esos reconocimientos. Y luego terminaré la segunda parte de la ponencia hablando de cómo surgen estos proyectos, qué aportan en mi centro e ideas para que podáis desarrollar vuestros propios proyectos y siempre tengáis herramientas a la mano para poderlos llevar a cabo. El proyecto de HELP, el título propiamente dicho, son siglas. El proyecto se llama Helping Endangered Animals and Learning Project. Es un proyecto que hice hace 2 años y conseguimos con él el sello nacional de calidad, el europeo, y hemos pedido el premio europeo, que será muy difícil de conseguir, pero oye, nosotras por pedir que no quede. Es un proyecto que hicimos 10 socios de 6 países diferentes. Turquía fue quien lo coordinó y luego estaban Estonia, Francia, Italia, Malta, Chequia y mi cole de España. El alumnado tenía entre 6 y 11 años. Abrimos bastante el abanico porque fuimos incluyendo a los profes que dijimos, ¿me puedo unir a esto? Yo creo que lo puedo hacer con mis alumnos, aunque son un poquito más mayores, un poquito más jóvenes. Y la respuesta siempre era sí. Entonces, siempre que tengamos ganas los profes de adaptarnos a un proyecto que nos interesa y que nos motiva, al final siempre se puede sacar adelante, ¿no? Fue un proyecto que cuando me puse a preparar la presentación dije, joder, solo duró 3 meses y fue muy intenso. Ya sabéis que proyectos eTwinning hay de muchos tipos. Hay muy largos con actividades esporádicas, hay muy cortitos y muy intensos, y este fue súper intenso los 3 meses que lo tuvimos. Sí que es verdad que yo recordándolo me parecía como que habíamos estado todo el año trabajándolo, y es que fue súper enriquecedor para la clase y que también luego el vincularlo a las asignaturas de forma transversal fue un punto. Los objetivos los he redactado un poco muy breves en 3 fases, ¿no? El concienciar sobre los efectos de la acción humana en el medio ambiente, el ver la implicación que tiene todo lo que hacemos, incluso acciones necesarias como cultivar, utilizar las TIC como medio de comunicación y colaboración y convertir al alumnado en agente de cambio.
Todo esto es más tirando a la parte crítica, de crear en el alumnado una conciencia crítica, usar la lengua extranjera de manera que se vea como un vehículo útil, ¿no? Llevan muchos otros objetivos agarrados ahí. El vínculo con las STEAM he querido desglosarlo un poco aquí. Desde ciencias trabajamos vinculando los contenidos de los animales en peligro de extinción, el cambio climático y la conciencia ambiental. Luego en tecnología trabajamos construcciones, que puede parecer muy sencillo para quien sea de secundaria, pero yo que estaba con otro segundo de primaria, trabajamos pues en puzzle, en construcciones en 3D, en construcción colaborativa internacional. Trabajamos muchas cositas que les ayudaban mucho a desarrollar competencias visoespaciales y eso nos vino muy bien. Luego de ingeniería me he ido mucho a lo digital. Todas las herramientas digitales que usamos fueron un avance para la clase y el impacto de avances en la biodiversidad les interesó mucho. Incluso fuimos a temas mucho más complejos de lo que a simple vista pensaba yo que íbamos a llegar, dada la edad de mi alumnado. Desde artística trabajamos mucho la creatividad, creaciones en 2D y 3D, como os he comentado, y la creación de canciones. Yo no soy de música, canto fatal, pero había una profe de Francia que era de infantil, de la escuela infantil, y decidió que ella, que sí que cantaba, quería componer una canción y que la tradujéramos a todos los idiomas. La canción en sí es como gatos cantando, pero la ilusión que les hizo al alumnado el recibir la canción cantada por todas las partes, grabada mejor o peor, porque con niños de infantil, de la guardería, de mayores, pues eso era un poco locura. Pero les hizo mucha ilusión el ver, anda, pues se puede grabar y se puede juntar y se puede, como las posibilidades que daba todo esto, fue muy bonito. Algo que yo no habría propuesto, vaya. Y por último, en matemáticas trabajamos mucho la visoespacial, como ya he comentado, las unidades de medida para calcular pues, los kilómetros que se movía un animal, para trabajar la cantidad de animales que quedaban de una especie y luego las longitudes, peso y cantidades. Entonces, es un proyecto que creo que está bastante hilado con las STEAM y por eso lo he seleccionado para esta ponencia. Este es un poco el hilo de trabajo que tuvimos durante el proyecto. Le dejo así en una presentación que me parece un poquitín caótica para que veáis un poco lo que es la línea de trabajo que llevamos, desde el principio hasta el final. Luego sabéis que muchas veces se entremezclan las actividades, pero si queréis saber más de cada una de ellas, hay vínculo en todos los apartados azules con ojo, en las flechas y en las fotos incluso podéis ampliar cuando queráis ver la presentación, por si queréis ideas. Empezamos el proyecto con una presentación, siempre importante, en diferentes fases. Tanto presentación del proyecto, en la que contamos al alumnado de qué va el proyecto, qué vamos a trabajar, y esto lo hicimos con una actividad de decodificación. Con una herramienta de Excel, creó un compañero de Turquía esta plantilla, no sé si se ve, que tiene código de colores, entonces ellos recibieron una hoja en blanco con los animalitos que íbamos a trabajar y al ir coloreando según el código, en inglés, claro, descubrieron cuál era el nombre del proyecto. Esta fue una actividad que súper sencilla, les encantó y luego pues fuimos subiendo y fuimos compartiendo nuestros resultados. El profesorado nos presentamos y con esa presentación creamos un mapa interactivo de profes en el que el alumnado, sobre todo porque son más pequeños, podía ver el recorrido que había de un país a otro, dónde estaban situados los diferentes países y dicen, ah, mira, pues hay dos muy cerca en Turquía, pero estamos luego muy lejos de España, ya que les vaya sonando los países, los idiomas, los gentilicios, eso ya es todo un logro también. Y sobre todo en áreas rurales donde yo trabajo, que al final, aunque el mundo es muy grande, pues la variedad es menor siempre. Luego se presentó el alumnado, bien, lo hicimos con un dibujo de la clase, se dibujaron unos a otros y se pusieron los nombres. Entonces, luego escribieron una pequeña frasecita y lo vinculamos en una imagen virtual. Lo hicimos con ThinkLink, pero no lo puedo poner porque si alguien usa ThinkLink, como que lo han capado y ya si no lo pagas, no puedes usar el contenido de forma gratuita. Entonces, ahora pues lo haríamos con un Geniali, por ejemplo, que no es más que ponerle botoncitos para que salga la presentación de cada persona. Y luego, lo que os comentaba de los coles, las profes, perdonadme, lo hicimos por un Padlet, nos presentamos dando nuestra información y en los coles fueron lo que presentamos con esta herramienta súper chula que yo la descubrí con este proyecto. Es Pictramap y ubicamos nuestros coles en los diferentes países.
de manera que el alumnado podía ver este viajecito en el que veía dónde estaba el Kizlar Primary School, el Kezi Altindag, es que yo no sé pronunciar los nombres de muchos. Estos dos eran de Turquía, pero luego había un salto muy grande hacia Estonia, donde estaba el otro. De un cole a otro, dando los números y ver las conexiones que habíamos trazado dentro de lo que es Europa, ¿no? Entonces, nos pareció pues una herramienta curiosa para que la conozcáis. A partir de ahí, ya habíamos trazado como un poco el esquema de conocernos y trabajamos con el concurso de logo. En cada clase, pues hicimos un concurso en clase de cada persona diseña un logo, elegimos un logo que represente a la clase, lo subimos y se hace una votación. Y la votación se hizo tanto en clase como con las familias para también dar un poco de difusión al proyecto y mayor impacto. El logo que ganó fue este que os he puesto aquí y a partir de ahí empezamos con las tareas de proyectos sobre los animales, en las que podemos encontrar tareas colaborativas, que es lo que busca eTwinning siempre, y algunas otras que eran en paralelo, que compartíamos, hacíamos a la vez y subíamos un poco evidencias. Cada vez que trabajábamos un animal, que son 4, trabajamos la cigüeña, la abeja, el oso polar y el plancton. Cada vez que el animal se presentaba era con una carta. Nos llegaba una carta y nos contaba qué problema teníamos. Por ejemplo, la cigüeña de pico largo nos contaba que se va a África, que es que tiene que hacer un viaje muy largo y que muchas veces pues que mueren electrocutadas porque se apoyan en los cables de alta tensión, que comen cultivos que tienen pesticidas y entonces mueren. Entonces nos contaba un poco como su andadura, ¿no? Y esto hacía mucho al alumnado empatizar con el animal. Pues a partir de ahí pues hacíamos diferentes actividades. Una clase propuso hacer a la cigüeña. Pues creamos la cigüeña y en todas las clases tuvimos a nuestra cigüeña, creada con distintos materiales. Luego hicimos puzzles, que esto no sé si se ve bien, es un puzzle. Preparamos los puzzles y estuvimos trabajando con puzzles de la cigüeña. Y bueno, hicimos un montón de actividades más, pero aquí os lo pongo por si acaso alguien quiere, pinchando en cada animal en el ojo, vais a ver un Padlet donde tenemos subidas todas las evidencias de ese animal que trabajamos, se suponía 2 semanas. ¿Qué pasa? Que si luego se emociona la clase, 2 semanas es muy corto. Entonces, esas 2 semanas se nos alargaron un pelín. Y cuando llegamos a la abeja, llegamos ya un pelín tarde, pero es que en la abeja fue el momentazo. Descubrimos la abeja, hicimos un panel, cada clase lo creó con unos materiales de una manera. Al final vinculamos todo, las tablas de matemáticas con abejas, la B y la V con abejas, las multiplicaciones también. Es que todo llegaban a ser abejas. Entonces también el libro de inglés tenía un material sobre la biodiversidad con abejas, también. Nos valía un poco todo, digamos. E incluso llegamos a invitar a una mamá del cole, que es apicultora, y aunque no era su oficio principal, nos trajo el mono, nos trajo un panal que luego decoramos para donde tiene con el cole, y de hecho se amplió a otras clases, terminó viniendo medio colegio a la sesión y la clase, claro, contando todo lo que estaba aprendiendo sobre las abejas de otros países, porque en otros países se estaba haciendo nosotros investigaciones con las abejas en el patio que fueron totalmente espontáneas, de, ay, hemos visto una abeja y es verdad, si hay flores vienen más, pues plantamos flores en clase. En otro cole se hicieron bee hotels, que eran como hoteles para abejas para que tuvieran donde anidar. Y nosotros, por el Día de la Familia, creamos, en vez de hacer otra cosita, que nos gusta hacer algo para jugar en familia, como regalo, creamos el juego de la oca, pero de abejas. Entonces ya era como estábamos súper metidos en ello y la abeja, de hecho, la dejamos un poco con pena porque teníamos que pasar al oso polar. Y el oso polar también le disfrutamos mucho, pero nada fue igual que a la abeja. Hicimos marcapáginas del oso polar, estuvimos trabajando con diferentes tipos de puzzles con numeración, con actividades en inglés, las partes del cuerpo de los animales también en inglés. Y luego estuvimos trabajando con fichas que nos preparábamos un poco para trabajar vocabulario. También la visoespacial con laberintos, y ahí sí que es importante que esto lo hacíamos en paralelo, esto no era una actividad colaborativa, pero luego en la videollamada sí lo comentábamos, ¿vale? Y el último animal que trabajamos fue el plancton. Fue el más breve, pero nos pasó en todas las clases. Nos habían enganchado tanto los animales anteriores que al final el plancton, como que llegamos a él, le descubrimos porque era algo súper desconocido para el alumnado, pero se nos quedó como muy cortito el tiempo.
En este incluso se lo puse en castellano porque ella sí que quería trabajar más la lectura y tal. Cada clase tradujimos la carta al castellano. Aprendimos sobre el plancton, pintamos formas de plancton, aprendimos que había diferentes tipos de plancton y sobre todo investigamos mucho en webs, porque tuvimos mucha investigación de plancton marino, depende de la zona del mundo donde está, y al final se trataba un poco de que el alumnado fuera el agente de cambio, y eso hicimos, un poco que el alumnado fuera quien tuviera las ideas de cómo salvar a la abeja, cómo salvar al oso polar, y fuimos vinculándolo con acciones del día a día como plantar para que la abeja tenga donde polinizar o apagar la luz para que no haya contaminación, no gastar tanta electricidad y no se derritan los polos. O sea, vinculamos todo muy bien y fue algo súper útil que en clase, pues la verdad que nos encantó. Como vídeo resumen, os he dejado aquí el que hicimos del proyecto. Es demasiado resumidito, pero yo creo que con la línea se ve bastante bien. Luego, aparte de los animales, de mientras tanto fuimos haciendo un póster colaborativo en el que cada clase pintó una de las partes y luego las unimos. Al ser clases de niños tan pequeños, por ejemplo, guardería, que había niños de 2 y 3 años, esto sí que es una actividad que se puede hacer, o la canción, cuando no pueden tampoco entrar a escribir, porque los míos ya sí que entraron, escribieron algo en foro, se presentaron, pero al final hay alumnado que no tenía posibilidades de hacer eso. La canción os he dejado aquí, creo que solo la letra, porque el vídeo tiene, primero porque tiene niños y luego porque no merece la pena tampoco a nivel musical. Luego, por el día de eTwinning, les había gustado tanto el código que trabajamos con eTwinning Day, un código nuevo. Y por el final, pues trabajamos con un Kahoot en el que cada clase fue incluyendo preguntas sobre las cosas que habían aprendido sobre los animales, un libro virtual en el que cada clase fue poniendo algunos de sus trabajos y una evaluación que al final se hizo al principio, al final, y se compararon tanto los resultados de alumnado como los de profesorado. Entonces, bueno, creo que es un proyecto bastante completito en el que, bueno, pues hay cosas muy sencillas, porque no me parece que tuviera nada del otro mundo, pero que dio un resultado muy bueno. Luego tenemos otros 2 proyectos de los que os voy a hablar muy breve, por si a alguien le interesa, pues puede pinchar en más info e ir al TwinSpace. Lo único es que del There is no Planet B, como estaba en la plataforma antigua, si alguien quiere información que me la pida porque no se podrá ver en TwinSpace. Este proyecto le he cogido porque salió de un proyecto Erasmus, entonces es otra manera de trabajar con eTwinning. El proyecto Erasmus era un K2 en el que nos asociábamos con Italia y con Polonia, con alumnado de sexto de primaria más o menos. Ahí sí, el proyecto duró 2 años y teníamos unos objetivos más a gran escala, que el alumnado fuera agente de cambio, trabajar la comunicación en inglés, ampliar la red de contactos internacional tanto del profesorado como del alumnado, la conciencia de reducir y reciclar para trabajar el preservar el planeta y luego las competencias digitales y las de preservación del medio ambiente. Fue un proyecto muy intenso, pero ya os digo que tiene mucho trasfondo. Ese sí fue un proyecto de trabajar durante todo el año en común con mucha colaboración y con mucha participación del alumnado en TwinSpace, dada su edad. Tanto este proyecto como BrainTrain, los dos tuvieron sello nacional, y BrainTrain, que es del año pasado, hemos pedido el sello europeo porque tenemos varios sellos nacionales en distintos países. BrainTrain es un proyecto que, aunque nos salió un poco a matacaballo al final de año, porque se nos hizo un poco, tuvimos que alargar los tiempos, que siempre pasa muchas veces, fue un proyecto bonito. La idea era reconocer un poco cómo cuidar de nuestro cerebro, ya no solo en el plano de la nutrición o del descanso o del deporte, sino también desde el plano de la salud mental. Entonces, trabajamos con rutinas de cuidado, con rutinas de alimentación, de sueño, viendo toda la necesidad que tenemos de crear una salud completa. Igual que en el de GEL, pues tuvimos algunas actividades que fueron en paralelo y otras que fueron colaborativas. Esta vez trabajamos 12 socias de entre 6 y 12 años de alumnado durante 5 meses. Es un proyecto que se podía hacer más cortito, pero ya os digo que tuvimos que dilatarlo un poquito más en el tiempo. Y bueno, mis proyectos, como os he contado, surgen de distinta manera. Pueden surgir como iniciativa propia, en la que busco socios, me uno a un proyecto ajeno, como en el caso de Engel, o por Erasmus, como por ejemplo el There is no Planet B. Os he dejado un par de diapositivas en las que podáis ver cómo ir, por ejemplo, por iniciativa propia, a crear un proyecto o a buscar socios.
pincháis aquí en Partners y es como ir en la plataforma europea de educación escolar a buscar Partner Search, que es como búsqueda de socio. Yo puedo ir mirando para buscar socios que me interesen o puedo poner un anuncio y poner, pues quiero hacer un proyecto de esto, ¿alguien se une? Y casi siempre contesta gente, la verdad es que es una gozada. Unirte a un proyecto ajeno, puedes en el mismo sitio, en la plataforma propia, os pongo aquí el botón de búsqueda, buscar proyectos, si te interesa uno, pinchas a quién está marcado como el que ha publicado el proyecto y mandarle un mensaje. Oye, me interesa tu proyecto, ¿puedo entrar? ¿Puedo unirme? Y así se entra a ellos. Y por Erasmus, pues los coles que tienen Erasmus muchas veces crean sinergias entre socios y se abren también puertas a iTunes. Y por último, quiero cerrar, pues, ¿qué aporta iTwinning a mi centro? A mi centro le ha aportado una comunidad de centros europeos. Es verdad que nosotros empezamos primero Erasmus y luego iTwinning. Quiere decir que ya empezamos con algo de Erasmus, pero la verdad que yo creo que le saqué más partido cuando me abría la comunidad iTwinning, en la que ya conectas con gente a quien no conoces físicamente o no, con quien no has hablado antes y dices, pues vamos a hacer un proyecto y parece magia, pero sale bien. Y de repente es como personas con un mismo objetivo, con ganas de que su alumnado aprenda de manera diferente, en un entorno seguro y poder vincular el aprendizaje de manera que sea significativo, competencial, transversal o en mi caso incluso internivelar. Porque yo tengo una clase que es de segundo de primaria, pero tengo compañeras trabajando conmigo en eTwinning ahora que tienen varios niveles a la vez. Mi compañera de infantil tiene 3, 4 y 5 juntos, está en un proyecto conmigo este año. Otra compañera que tiene primero y segundo juntos, pues diseñamos los proyectos para que sean viables para esas casuísticas también. A nuestro centro lo más reseñable que le ha aportado es que tenemos el sello de Centro iTwinning, porque después de haber hecho varios proyectos de calidad, pues lo pedimos y este año lo volvemos a pedir. La red de contactos, tanto para iTwinning como para Erasmus, es súper buena, se nos han reforzado los dos proyectos. La metodología, el poder implementar una metodología diferente, que no hace falta que sea en todo el centro. Si tú tienes ganas de mover una BP, a lo mejor no lo quieres mover solo, pues esta es una manera. El proyecto que os he presentado no es otra cosa que una BP. El uso responsable de las TIC, que a día de hoy lo hay que trabajar, pues es una manera de usarlas de forma segura, fiable y transformadora. Y la difusión de buenas prácticas, que al final ejercicios o actividades que a ti te funcionan, poderlas sacar de tu aula y que lleguen a más personas. Y para terminar os he dejado una diapositiva para que quien quiera y quien tenga ganas de hacer proyectos y tenga dudas, pues aquí tiene muchos botoncitos donde pinchar. Si queréis ideas de actividades, aquí. Proyectos que ya están preparados como kits. Aquí dos que hemos preparado desde el curso de Embajada iTwinning este año, de Bienestar, y otro que he encontrado que están en abierto y que la gente comparte pues por amor al arte, ¿no? El Servicio Nacional, que siempre tiene kits de actividades para proyectos, el kit digital de INTEF para buscar herramientas. Luego, pues enlace a los proyectos que yo he tenido, por si acaso os pueden ser. Y con eso, pues me quedo un poquito ya agradeciendo a los organizadores de hoy, a Leticia y a Abel, que la embajada al final siempre está ahí para ayudar, y dejándonos un poquito el enlace a soporte, al manual en PDF y a materiales que os pueden ser de ayuda cuando nos atascamos un poquito en un proyecto. Muchas gracias y a mí me podéis encontrar, pues como os digo, en Twitter, en eTwinning, por correo, encantada de ayudar en lo que pueda. Impresionante, Miriam. Impresionante. Leticia, no tengo palabras. No, es verdad. Me ha Proyecto dicho que increíble y sí. sí. Además, se vuelve a demostrar que iTwinning da mucho más a Erasmus, ¿no? Bueno, Miriam, lo que seguimos. Muy bien, muchas gracias, Miriam. Bueno, pues ahora vamos a dar paso a nuestra segunda ponente de hoy, es María Ascensión Jiménez Lizán. Ella es maestra de Educación Física y Educación Infantil, también licenciada en Psicopedagogía, con 20 años de experiencia docente y siendo los 10 últimos años cuando más se ha involucrado en todos los proyectos iTwinning, realizando hasta más de 40, de los cuales ha obtenido 2 premios nacionales en la categoría Educación Infantil por los proyectos, corrígeme si me equivoco, Ascen, Let's Experience and Learn
en 2019 y Empathy Turtles en 2024, que es del que nos vas a hablar hoy. Un proyecto increíble también, así que bueno, no robamos más tiempo. Asten va a contar, actualmente está trabajando en el TAFE Diego Velázquez de Albacete, en Castilla-La Mancha, así que Asten, cuando quieras puedes empezar. Gracias. Exacto. Muy bien, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, yo quiero agradecer a Leticia, por supuesto, a Abel y al Servicio Nacional de eTwinning que hayan contado conmigo para esta mesa redonda. Como ya han comentado, os voy a hablar del proyecto Empathy Turtles, que se ha desarrollado en el CEIP Diego Velázquez de Albacete. Bueno, voy a compartiros para que vayáis siguiendo. Os tengo que decir que yo también venía de un colegio de realizar un proyecto Erasmus y me dieron en el concurso de traslados en el colegio, perdón, en el colegio en el que estoy ahora. Y entonces tuve que dejar el proyecto eTwinning, el proyecto Erasmus. Entonces, ¿qué hice? Pues intentar por todos los medios que en el centro se consiguiera un proyecto Erasmus que todavía no ha salido, pero bueno, yo no pierdo la esperanza. Y lo que sí que he conseguido es realizar, pues como ha dicho muy bien Leticia, más de 40 proyectos eTwinning, todos ellos en infantil. Y también conseguí que el centro, el Diego Velázquez, fuera el primer centro en obtener el sello de centro eTwinning en Albacete Capital, ¿vale? Y lo estuvimos manteniendo durante 5 años. Pues bien, una vez que ya os he puesto un poco os voy a contar cómo es el proyecto ganador de la categoría de infantil. Este proyecto se desarrolló en el curso 2022-2023 y en él participamos 9 maestras de 6 países diferentes: Grecia, Bulgaria, Eslovaquia, Rumanía, Polonia y España. Os he dejado aquí el enlace, vosotros sí que podréis pinchar en los enlaces y podréis ir a la página del TwinSpace para ver todas las páginas, todas las actividades, etcétera. Este proyecto se desarrolló con alumnos de 4 años, de infantil 4 años. La idea del proyecto nació porque nos dimos cuenta de que los alumnos no reconocían las emociones en sí mismos y mucho menos en los otros. Por eso los objetivos de este proyecto eran que los alumnos reconocieran y gestionaran sus emociones, se pusieran en el lugar del otro y desarrollaran su empatía hacia los demás, que era el primero era conocer los sentimientos y las emociones. La segunda parte del proyecto era reconocerlas en los demás y desarrollar la empatía, y la tercera parte del proyecto era desarrollar esta empatía en los animales y el medio ambiente. Entonces, el proyecto respondió a estos objetivos y brindó a los estudiantes pues, la oportunidad de desarrollar habilidades sociales y digitales, y también de adquirir habilidades para la vida y sensibilidad hacia las cuestiones ambientales. Para ello seguimos un enfoque multidisciplinar con métodos y técnicas pedagógicas como el aprendizaje por descubrimiento y exploración, el constructivismo, el aprendizaje colaborativo y, por supuesto, la metodología STEAM. Todas las actividades estaban adecuadas a la edad de nuestro alumnado, que como he dicho, eran los alumnos de 4 años de infantil. Y las actividades se preparaban y se coordinaban a través de un documento de Google, donde las maestras de los diferentes países íbamos aportando nuestras ideas, además de reunirnos periódicamente online. Se trabajaron las emociones más básicas de forma lúdica, dándoles a los alumnos una serie de retos o de misiones
para realizar las actividades. Entonces, los resultados de estas actividades fueron numerosos productos colaborativos, que son los que os voy a mostrar en esta presentación. Por ejemplo, para trabajar la felicidad hicimos el libro de la alegría, que aquí lo veis con las sonrisas de los alumnos. O, por ejemplo, también hicimos una canción, un vídeo colaborativo con la canción Si eres feliz y lo sabes. Y entonces cada país tenía que cantarla en su idioma y tenía una consigna, ¿no? Por ejemplo, a nosotros, el Diego Velázquez nos tocó Tócate las orejas. Pues entonces nosotros cantamos la canción cambiándole la letra. Si eres feliz y lo sabes, tócate las orejas. Y aquí en esta flechita os he dejado el enlace pues para que os entretengáis viendo a los niños cantar cada uno en su idioma pues la canción Si eres feliz y lo sabes. Luego, por ejemplo, también trabajamos la tristeza y para trabajar la tristeza lo que hicieron los alumnos aquí con un Canva era contar, ¿no? Contarle a los demás miembros del proyecto qué era lo que hacían ellos cuando se sentían tristes, pues para encontrarse un poco mejor. Entonces, pues nada, aquí, por ejemplo, estos alumnos de Polonia, pues dijeron estar tumbados en la cama o leer un libro o abrazar a mi madre o comer chocolate, pues ideas que a su nivel podían ayudar para superar una crisis de estas de tristeza. También trabajamos, por supuesto, el miedo con pósters colaborativos en el que en este caso lo que tenían que hacer era dibujar. Nosotras luego, le poníamos a qué era el miedo porque algunos dibujos pues no se sabe muy bien lo que son. Entonces, pues ahí están un poco los dibujos de los alumnos, que ya os digo que tienen 4 años. Luego, por ejemplo, la timidez la trabajamos partiendo del cuento este que tenéis aquí, que también os he puesto el enlace para que lo podáis ver. Nada más que el cuento está en inglés, porque no hubo forma de conseguirlo en castellano, así que nada, lo tenéis ahí en inglés. Y luego se hizo un tablón de anuncios con ideas, lo mismo que también daban los alumnos, para cómo superar esa vergüenza o esa timidez que sentía la tortuga del cuento. También hicieron su propia tortuga con hueveras y cada uno se llevó a su casa su tortuga. También trabajamos el enfado o la ira y para ello hicimos este semáforo que tenía, claro, el rojo, aquí no se ve mucho, pero estaba cada uno de su color, rojo, amarillo y verde. Entonces, era los pasos que tenían que dar si estaban muy enfadados y tenían que calmarse. Entonces, el primer paso era parar, el segundo paso era respirar y mientras contar hasta 3. Están por ahí los números y por aquí también en el cartel. Y luego el tercer paso ya era pensar pues, en la solución al problema que teníamos o por qué estábamos tan enfadados. A ver, el siguiente paso que hicimos fue una galería de arte sobre las emociones. ¿Vale? Ya habíamos trabajado un poco las emociones, ya se habían, como digamos, situado en las emociones y entonces hicimos una galería de arte, como digo, y ya le dimos otra serie de retos. Estos estaban ya más relacionados con las distintas obras de arte y entonces los alumnos lo que tenían que hacer era reproducirlas. En algunos casos hicieron réplicas de las obras de arte con pintura y en otros casos no, en otros casos teatralizándolas. Por ejemplo, por aquí tenéis a algunos de mis alumnos y por aquí a otras chicas imitando a la Gioconda y estos a un esquimal. También era, me parece que era de la felicidad. Y la verdad que estas actividades también les gustaron mucho. Pero claro, llegamos al éxito del proyecto
fue porque las tortugas tenían que salvar la Navidad. Y entonces, bueno, pues ¿qué pasó? Pasó que es que este año, la Navidad del año 2022, Papá Noel tenía muy mala suerte y se quedó sin trineo. Entonces, una de las misiones que tenían los alumnos era cómo podía repartir Papá Noel los regalos porque no tenía trineo. Entonces, pues desde que pensaron en hacer otros trineos, y aquí podéis ver algunos de los trineos que hicieron, o buscar otras soluciones. Algunos dijeron, pues cohetes, bueno, ya os podéis imaginar que con 4 años, pues la imaginación está a tope. Luego teníamos, otra de las misiones es que sí que había trineo, pero los renos, que los veis aquí, es que no querían trabajar, los renos no querían tirar del trineo ni querían hacer nada. Entonces, ¿de qué manera? Pues ahí estaba que unos querían convencer a los renos, a ver de qué forma se podía convencer a los renos o no, de qué forma, qué artilugios o qué podemos inventar para que el trineo se pueda desplazar, ¿no? Y pueda llevar los regalos de Navidad. Por ejemplo, también les gustó mucho este de aquí, que lo tenéis también por aquí en imágenes, que era el hombre de galleta de jengibre, y que tenía que cruzar el río, pero claro, no se podía mojar porque entonces si no se deshacía, con lo cual tenían que pensar a ver de qué forma podía cruzar el río. Entonces aquí tenéis a mis alumnos que primero vieron el cuento y luego hicieron el muñeco, se hicieron la silueta en el suelo, hicieron también un muñeco de galleta de jengibre que se llevaron a casa, lo hicieron con cartulinas, y luego ya fue la parte práctica, ¿no? Fueron actividades de psicomotricidad en la que ellos mismos probaban cómo podían saltar el río, bueno, saltar el río, utilizar un puente o porque se les ocurrieron, claro, infinidad de soluciones, y todas ellas las probaron a ver si se podía cruzar el río, un río que pusimos ahí en el suelo de la clase, eh, para no mojarse, para que la galleta no se mojara. ¿Vale? Ya os digo que es que esta parte del proyecto fue un éxito porque es que les encantó. También os he puesto aquí que trabajábamos las emociones con cuentos sobre los monstruos, que me imagino que todo el mundo conoce el monstruo de colores de Ana Llenas. También trabajamos el monstruo rosa de Olga de Dios. Este de aquí que os he puesto, os lo recomiendo porque es que les encanta y tiene mucho éxito. Es Mi maestra es un monstruo, de Peter Brown. Y, por supuesto, Donde viven los monstruos, que es de Maurice Sendak, que seguramente también los conocéis, pero bueno, os los recomiendo. Después, pues, a ver, realizamos pinturas colaborativas con colorillo. Por ejemplo, aquí tenéis la que realizamos con motivo de la Semana Santa. También hicimos variedad de juegos cooperativos en Kahoot y otros juegos que preparamos para hacerlos en el suelo de la clase. También aquí veis las pistas colaborativas que preparamos para participar bueno, estas son para la Bebop y estas las de la participación en la Semana de la Codificación o Code Week. Y una vez que ya habíamos trabajado más o menos las emociones y que ellos ya estaban un poco, ¿no?, situados, sabían de qué emoción estábamos hablando, pues entonces ya pasamos al segundo nivel. El segundo nivel era reconocer las emociones en los demás y desarrollar la empatía hacia los otros. Entonces, para ello, utilizamos esta leyenda africana sobre la cooperación, que es la leyenda de Ubuntu. Yo soy porque somos, porque nosotros somos, y esta os voy a contar la leyenda, os la voy a leer. Cuenta la leyenda que un antropólogo propuso un juego a los niños de una tribu africana. Puso una cesta llena de frutas cerca de un árbol y les dijo a los niños que el juego consistía en que el primero que llegara a la cesta ganaba todas las frutas. Cuando dio la señal para que corrieran, todos los niños se cogieron de las manos y corrieron juntos. Después se sentaron en grupo a disfrutar del premio. Cuando el antropólogo les preguntó por qué habían jugado así, si uno de ellos podía haber sido el único ganador de todas las frutas, ellos le respondieron: Ubuntu,
¿Cómo uno de nosotros podría estar feliz si todos los demás están tristes? Ubuntu significa, ya os digo, yo soy porque nosotros somos. Es una antigua palabra africana que se utiliza para hablar de la creencia de un enlace universal que conecta a toda la humanidad. Implica el hecho de tener en cuenta al otro. Como ideal, promueve la cooperación entre individuos, culturas y naciones. Es una forma de sentir en común, de trabajar en común y poner a disposición de todos o de muchos lo que unos cuantos han conseguido realizar y que puede contribuir con la creación de un mundo más igual, que es de lo que se trata. Y la tercera parte del proyecto, y la parte final del proyecto, es la que se centró en los animales, en la empatía hacia los animales y hacia la naturaleza. Para ello, pues participamos en la Hora de la Tierra, con varias actividades. Ya os digo que cuando pinchéis en el enlace del Twin Space podéis verlas todas. También hicimos refugios para los animales y celebramos el Día Mundial de la Tortuga, celebrando una reunión online y un almuerzo saludable en el que, aquí os he dejado fotos, las familias colaboraron y les hicieron la forma, en todos los almuerzos venían con la forma de la tortuga. Eh, entonces, pues la colaboración familiar ya sabéis que es súper importante en todos los proyectos y más aún pues en la etapa de educación infantil. Todas estas actividades, pues tenían las evidencias y productos resultantes, sirvieron como evaluación del proyecto y también se realizaron cuestionarios para los profesores, para los estudiantes, para los padres y también se llevó a cabo evaluación con los juegos online realizados. Todos estos materiales, ya os digo, fueron subidos a las páginas del Twin Space y se difundió el proyecto pues, a través de la participación de los socios en la CodeWeek, también a través de las publicaciones en todas las páginas web de los colegios, también en las redes sociales, que por ejemplo en mi centro trabajamos con Facebook, YouTube y ClassDojo. Por supuesto, los rincones de Twinning, que nosotros tenemos uno en educación infantil y otro en primaria. En numerosos eventos de difusión, en las presentaciones a los padres, porque todo esto se les cuenta a los padres antes de empezar el proyecto, porque firman las autorizaciones para las imágenes y se les explica todo y luego se les va invitando a que vayan entrando en TwinSpace o en las reuniones que hacemos presenciales les enseñamos cómo va avanzando el proyecto. Y bueno, luego también se difunde el proyecto con las distinciones y premios obtenidos en los concursos nacionales. Por ejemplo, este proyecto ha conseguido premio nacional en Grecia, en Polonia y en España. ¿Vale? Bueno, y ahora este era lo anterior era el proyecto ganador de este año y ahora quería rápidamente, no quería perder la oportunidad de recomendaros brevemente dos proyectos más. Estos dos proyectos los he realizado este curso pasado. Ambos tienen sello de calidad y ambos están hechos con alumnos de 5 años, ¿vale? Este de Schoolnest tiene también asociado proyecto Erasmus, aunque nosotros, el Colegio Diego Velázquez, todavía no se ha animado a realizar un proyecto Erasmus, pero bueno, yo creo que algún día lo lograremos. Pero los otros socios sí que algunos de ellos están en proyecto Erasmus con este proyecto. Bueno, también os he dejado el enlace, podéis pinchar en el título y podéis acceder al Twin Space a ver todas las actividades, a ver cómo se ha organizado la temporalización del proyecto, todo lo tenéis en el Twin Space. Pero como os decía, bueno, es alumnado de 5 años, son mis alumnos, porque este proyecto sí que lo he hecho yo sola en el centro, el del Schoolnest y el que os he comentado antes de las tortugas también, lo hice yo sola. Y este proyecto de Schoolnest está centrado en el logro del bienestar.
se distribuyeron las actividades según las estaciones del año y se realizaron, pues como veis aquí, pues juegos sensoriales, actividades en la naturaleza, un montón de experimentos que podéis ver y poner en práctica, porque la verdad es que lo de los experimentos les encanta. Juegos de aventura también hicimos, aquí podéis ver que también trabajamos un poco, aquí es que con motivo de Halloween yo ya ahí me llevo el esqueleto a la clase y ya aprovecho para ponerles la camiseta y aquí hacer todo lo que nos viene del proyecto. ¿Veis? Todos los experimentos. Aquí hicimos en Navidad, bueno, antes de Navidad, como no teníamos nieve, en Albacete no había nevado el año pasado, pues entonces hicimos nieve con bicarbonato, con sal, con agua, bueno, probamos infinidad de experimentos, ya os digo, aprovechar para meteros en el Twin Space del proyecto porque podréis tener un montón de ideas. Por ejemplo, este es súper sencillo, esto es un vaso de agua, no sé si podéis verlo bien si lo ampliáis, lleva una capa de canela y ellos meten el dedo y entonces, pues a ver, el experimento, que es que les hace muchísima gracia, el experimento es la cacanela y claro, es que ya os digo que les encanta. Lo de hacer experimentos y estar siempre pringando la clase, se lo pasan en grande. Ya os digo, os recomiendo mucho este proyecto, que es un proyecto muy completo e interesante. Y el otro proyecto que también os recomiendo es el que hemos realizado también en el curso pasado, mis paralelas de 5 años. En este caso hemos sido las 3 maestras de educación infantil 5 años las que hemos realizado el proyecto con otras socias de Grecia y de Portugal. Y este proyecto, bueno, hemos conseguido sello de calidad nacional las 3 compañeras y además tenemos el reconocimiento de proyecto innovador del Sindicato de Educación AMPE Albacete. También os dejo el enlace pinchando en el título, ¿vale? Yo aquí en mi presentación no la tengo, pero vosotros sí que podéis disponer del enlace. Y bueno, pues como veis, este está centrado en las plantas. Tenemos la mascota, que era Mr. Bean, que aquí la tenemos, hicimos una mascota para las 3 clases. Aquí tenemos a niños de las 3 clases confeccionando la mascota. Y luego, bueno, ya decimos, también teníamos alguna ficha del libro que pudimos aprovechar para el proyecto. Aquí es que también trabajamos la codificación con actividades desenchufadas aquí en el suelo de la entrada de infantil. Y pues como veis, este proyecto se basó en las plantas, estuvimos plantando en clase y también realizamos un estudio de plantas medicinales, por aquí las veis, y un libro con código QR con esas plantas que habíamos trabajado, que estuvimos con el aloe vera, romero, la manzanilla y yo creo que era, que he dicho aloe vera, romero, eran 4. El laurel y laurel. Y bueno, y muchas más actividades. Entonces, pues espero que algunas de estas ideas os puedan servir para, para futuros proyectos y twinning. Y nada más, muchas gracias. A mí me podéis localizar pues aquí en eTwinning y en el correo y en Twitter. Wow, bueno, enhorabuena tanto a Ascen como a Miriam. La verdad es que son proyectos increíbles que hemos visto, ponéis mucho entusiasmo en ellos, se nota, o sea, cuando lo contáis, se aprecia que lo habéis vivido con vuestro alumnado, que al fin y al cabo es el objetivo, ¿no? Para que ellos aprendan también ver a sus maestras involucradas e implicadas. No sé qué opinas, a ver, pero los dos Sí, proyectos son de grandísima calidad. bueno, los dos, varios proyectos. Bueno, todos, eso, sí. Es que aquí ha habido muchos y lo bueno de esto es que ahora hay una mesa de, vamos a hacerla breve o bueno, hay unas cuantas preguntas que han quedado ahí en los asistentes y sobre todo, enhorabuena, yo veo unos proyectos fantásticos aquí para desarrollar y sobre todo para ver las presentaciones y ir pinchando en los enlaces y aprender más cosas. Mira, tenemos ahí preguntas. Voy a hacer un par de preguntas a Miriam porque María Elena desde Murcia nos comenta por el chat que
Bueno, también se lo podemos preguntar a Asten. ¿Cuántas personas del colegio, o del centro rural agrupado, participan en el proyecto y si participan de todos los... Y ya aprovecho un poco para que nos cuentes tu experiencia y las diferencias que ves entre una escuela rural y una escuela en una ciudad, ¿no? Y las ventajas que aprovecha el Twinning para una escuela rural. Miriam, sí. Vale, bueno, yo en primer lugar, el trabajar en una escuela rural, como os decía, yo trabajo en un aula que puede ser la de cualquier cole, segundo de primaria, pero me pongo de acuerdo para trabajar con mis compañeras que tienen un aula con toda primaria junta y otra compañera que tiene primero y segundo junto. Quiere decir que mi coordinación no es como la de un cole de 3 líneas, porque hacemos cosas en común, pero hay muchas que tenemos que adaptar o que buscamos la manera de poderlas hacer de forma conjunta. Entonces, es algo que al principio te cuesta un poco encajarte, ¿no? Y luego no sale solo. Con una de las compañeras del cole de Mozoncillo, yo estoy en Cantimpalos, es que además estamos hasta lejos lejos, estamos en pueblos diferentes, ¿no? No nos vemos todos los días, pero en clase saben que no, es que esto lo ha preparado la profe Rita. No ven a la profe Rita, es un ente extraño, pero está ahí, ¿no? Pues es lo mismo que eTwinning. Entonces, eTwinning para ellos no es raro hablar de profes que no ven, porque están acostumbrados a ver a gente solo en excursiones o solo en días muy señalados. Esa es un poco la parte rural, ¿no? ¿Quiénes participan en proyectos? Pues depende. Yo he hecho proyectos, la mayoría, yo sola, porque yo cuando empecé en eTuring me fui metiendo yo sola, luego sí que ha habido años que ha habido alguna profe que sí que se ha unido y es genial porque puedes compartir ese día a día, ¿no? El año pasado, por ejemplo, lo hacíamos primero y segundo, las clases que además estábamos en el mismo pueblo, entonces compartíamos mucho también a la hora de preparar y de todo, nos juntábamos y hacíamos clases internivelares que al tener grupos reducidos, en este caso en mi cole, pues nos venían muy bien. Pero, por ejemplo, este año, en el proyecto que estamos, que no tiene nada que ver con STEAM, es de Roald Dahl, vamos más por la parte literaria ahora mismo, nos hemos unido la profe de infantil de otro pueblo, una profe de la ESO, una profe de primaria y yo. O sea, ¿quién participa? Quien quiere. Y un poco con esa idea de quién quiere participar, creamos o buscamos los proyectos. Si quiero algo para mí sola, porque a mí me interesaba Help, me lo propusieron y me pareció genial, pues ese lo hice sola. Pero, por ejemplo, el de Brain Train lo hablé con una compañera que estábamos haciendo a la vez un pie de robótica de inclusión y vinculamos el pie de robótica de inclusión con el Brain Train, que hacíamos las dos juntas y trabajamos de forma transversal. Y luego de ahí derivó en un proyecto del espacio. O sea, bueno, es que luego al final todo se va uniendo, ¿no? Y el año pasado, sin embargo, me metí en un proyecto de Navidad, de intercambio de postales navideñas, y ahí sí, mis compañeras de inglés es que participamos, creo que, si no todas, casi todas, y fue todo el cole. Pues es un proyecto que sí se podía hacer como a todos los niveles, ¿no? Y nos retroalimentábamos. Si tienes ganas de hacer eTwinning, haz eTwinning. Tú sola o con más, ¿no? Yo me acuerdo que al principio de trabajar decían, bueno, pues si tienes que ser una isla, sé una isla, pero tú con tu isla, ¿no? Que ya encontrarás más islas y serás archipiélago. Pues esa es un poco la idea. Yo como me gusta eTwinning, pues les digo, oye, voy a ponerme en este proyecto. Si alguien quiere, bienvenido. Y este año ha sido al revés. En el cole tenemos un proyecto de Roald Dahl a nivel transversal para todo el año y dije, bueno, pues yo voy a proponer un proyecto que podamos hacer desde cualquier etapa educativa del centro para que quien quiera se pueda unir y vendérselo a otros coles que se quieran unir. Y así lo hemos hecho. Y este año tenemos proyectos desde 3 años hasta 14, cada cual adaptando las actividades a su complejidad, claro. Claro, claro, no, evidentemente, Miriam, yo es que nosotros también, bueno, Leticia también, hicimos un proyecto que fue cuando más gente involucramos de todo el centro, que era sobre Gianni Rodari, sobre los cuentos. Y entonces, claro, tuvo mucho éxito. Yo siempre que en el claustro inicial, como ya sé qué proyectos voy a trabajar, pues entonces yo se lo explico a mis compañeros y les digo, voy a hacer esto, esto y esto. Claro, algunos eran muy enfocados a infantil y otros, como el de Gianni Rodari, bueno, pues la verdad es que la liamos porque nos metimos ahí un montón de colegios de España. De Albacete había por lo menos 4 colegios, luego Leticia cuando estaba en Toledo también, por ahí a otra, de los cursos que hemos ido haciendo, hemos ido recopilando gente. Y la verdad que ese año fue el año que más gente participó en mi colegio, que creo que estuvimos 8 o 9 maestros metidos en eTwinning.
El resto de los años, pues depende. Al principio de mis 10 años estos que os digo que estoy en el Diego Velázquez, hacía los proyectos sola, de mi centro yo sola, y ahora, por ejemplo, ya ha llegado gente a infantil que se ha animado a hacerlos conmigo y entonces últimamente el curso pasado yo hice 3, pero mis compañeras hicieron 1 conmigo. Entonces, pues estuvimos 3 compañeras de infantil en todo el centro haciendo e-twinning. Pero Muy bueno, bien, cada esa año es la va idea. variando. Sí, esa es la idea también, intentar transmitir al resto de profes, ¿no? Las ventajas, bueno, el beneficio que genera el trabajo por proyectos y tuning con el alumnado. Genial. Queríamos también haceros una pregunta que la comentaba una participante del webinar y estaba relacionada con los proyectos y tuning y Erasmus Plus. Bueno, lo primero era María Elena y decía que si requieren este tipo de proyectos y tuning movilidad, como puede ser un proyecto Erasmus. No sé quién quiere, si queréis responder a Asten o Miriam. Y luego también en relación con esta pregunta, que diferenciemos un poco, ¿no? Que si eTwinning va por delante de Erasmus, Erasmus va por delante de eTwinning, si queréis aclararlo. Bueno, a ver, yo siempre digo que eTwinning es el hermano pequeño de Erasmus, pero no significa que no puedas hacer uno sin hacer otro, o si no has hecho nunca un eTwinning tengas que hacer primero un Erasmus, ni al revés. Es que depende en el centro en el que estés, los compañeros con los que estés y la situación que tengas en el centro. Entonces, pues ya os digo, yo me gustó mucho participar en Erasmus, volvería a participar con los ojos cerrados en Erasmus, pero como en mi centro no sale, pues eTwinning a tope y ya está. Adelante con ello. Miriam, ¿quieres comentar algo? Bueno, yo estoy muy metida en Erasmus. Yo, de hecho, conocí Twinning a través de Erasmus, pero vamos, es que no tienen, no, o sea, tienen todo y nada que ver. Es decir, son herramientas complementarias. Un K2, como conocíamos antes en Erasmus, si alguien conoce Erasmus, son proyectos cooperativos entre naciones. Era fundamental tener eTwinning. Ahí sí, si tienes un K2, necesitas eTwinning. Pero en cualquier otro caso, eTwinning es una herramienta de colaboración internacional que te puede dar unos resultados tan buenos o mejores que un Erasmus. Siempre depende de cómo se enfoca ese Erasmus. Erasmus es muy enriquecedor. El viajar, el moverse, tiene mucho potencial. Pero todo depende de lo que se hace además de ese viaje. Y eso, para eso, eTwinning es una pata importantísima y por eso nació eTwinning, ¿no? Nació en un principio como muy de cara a Comenius, a Erasmus, pero si te retraes, dices, bueno, pues mira, Asten no tiene Erasmus, pero su alumnado está conectado con otros países, ¿no? Mi alumnado sí está conectado con Erasmus, pero no tiene por qué tener una experiencia mejor que el de Asten, porque tienen otra vía de comunicación. Es una manera muy buena y al alcance de la mano de cualquiera para poder colaborar en línea y para tener una plataforma segura, que eso a día de hoy es súper importante. Eso es. Y Bien. Erasmus es a gran escala, que el cole decida hacer un proyecto, comprometerse y gestionar a nivel económico, personal y organizativo. O sea, es que es otro nivel a nivel trabajo. Eso es. eTwinning no conlleva movilidades y comenta María Elena. Bueno, pregunta. Según estáis comentando, lo ideal es que para hacer un Erasmus también esté en paralelo con eTwinning. A ver, pregunta trampa. Hay un tipo de Erasmus, un tipo concreto que sí, que no suele ser en primaria. A día de hoy son más raros los K2, que son proyectos de cooperación internacional. Eso sí, necesitas un eTwinning. Pero lo normal de Erasmus ahora mismo es pedir K1, que es movilidad de profes y movilidad de alumnos. Ya me estoy metiendo en terreno Erasmus, perdonadme. Pero ahí ¿puedo tener proyectos eTwinning vinculados al proyecto? Sí, los que quieras. Es más, Erasmus te lo pide un poco, te lo exige de, oye, vas a hacer Erasmus, yo te voy a dar una cantidad para que tú viajes, te muevas y tal, pero asegúrame que tu alumnado va a estar implicado en esas actividades transnacionales. Y la manera de implicarte es a través de eTwinning, que puede ser de la misma temática que el proyecto Erasmus o simplemente haber proyectos eTwinning. Entonces, ahí nosotros cada vez que hacemos memoria de Erasmus le decimos, hemos hecho no sé cuántos proyectos eTwinning y no sé cuántas profes están metidas y no sé cuánto alumnado con no sé cuántos países y eso es también un resultado de Erasmus. Yo no conocería eTwinning si no fuera por Erasmus. Muy bien. Qué reflexión sobre las sinergias de Twinning y Erasmus, ¿no? Yo siempre digo que todas las colaboraciones
eTwinning, bueno, todos los proyectos Erasmus empezaron en una colaboración eTwinning, ¿no? En una conexión con los compañeros de otras escuelas. Y bueno, la colaboración que aporta eTwinning a los proyectos Erasmus es fantástica. Y la frase que digo y repito muchas veces es que eTwinning aporta mucho más a Erasmus, ¿no? Fantástico. Y bueno, me ha encantado estas sinergias y todo lo que aporta a las escuelas, ¿no? Porque yo escucho a Asten, escucho a Miriam y veo cómo eTwinning y eTwinning y Erasmus están construyendo unas escuelas pues con unos valores que muchos querríamos, ¿no? Tener. ¿Hay más preguntas por ahí, Leticia? Sí, la última era si era necesario que estos proyectos se desarrollasen y se hicieran en inglés. Si quieres contestar, Asten. Pues no. Nosotros, por ejemplo, este que he comentado lo hicimos con una socia polaca, lo creé yo con la socia polaca y yo, y ella quería que fuera en español, entonces ese proyecto fue en español. Ha sido el único proyecto que he hecho en español, el resto lo hago en inglés porque es la forma de comunicarse con otros países, pero puedes hacer proyectos eTwinning con cualquiera de los idiomas de la Unión Europea, o sea que Eso es, adelante. incluso puedes hacer un proyecto eTwinning con una compañera que viva en Asturias, ella es de Murcia, la participante que lo pregunta, puede hacerlo igualmente. O en italiano si conociera y quisiera desarrollar un proyecto en italiano. Vale, pues creo que no hay más preguntas. A ver. No hay más preguntas. Yo creo que ha quedado todo muy claro, todo muy bien y sobre todo que están ahí las presentaciones y el vídeo para las formaciones de esto habría que verlo muchas más veces y sacar todas las herramientas, todo lo bueno que ha aportado esta mesa redonda. Así que muchas gracias, Miriam, muchas gracias, Arsen. Y bueno, Yolanda, si quiere comentar algo y tú, Leticia. Sí, Yolanda, que ha levantado la mano. Bueno, yo quería agradeceros a todos y a todas el haber estado aquí por la tarde. Enhorabuena a las dos ponentes porque tienen buenos proyectos. Me ha gustado un montón escucharos. Además, yo quiero insistir en que son unas valientes porque no todo el mundo que enseña en educación infantil se atreve a realizar este tipo de proyectos. Entonces, se puede y os animo a que lo hagáis. Os voy a dejar, os he dejado enlaces a Kids y Twilling, concretamente de educación infantil, que los podéis aplicar por si no tenéis idea. Te has silenciado, Yolanda. Perdona. Perdón. Os dejaré enlace a formación de primeros pasos en eTwinning y de sinergias de eTwinning y Erasmus Plus, de los que esta Leticia sabe mucho porque ha estado trabajando muchos años con nosotros en eso. O sea que nada más, si queréis añadir algo, encantada de haber estado con vosotros. Pues nada, muchísimas gracias también, Yolanda, por un poco, pues eso, estar gestionando también este webinar. Abel, un placer y por supuesto a las ponentes que han sido las protagonistas hoy. Enhorabuena y a seguir con esa ilusión y creando proyectos tan maravillosos. Muchas gracias. Gracias a vosotros por invitarnos. Eso, Hasta la muchas próxima. gracias. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Os quedáis?